Mamá se puso del lado de mi padrastro y sus hijos, y me echaron de la casa. Pero olvidaron que la casa es mía. Ahora llegó el momento de recuperarla. Nunca se me ocurrió a mis 35 años que la meticulosa planificación del patrimonio de mi padre terminaría provocando la desintegración de nuestra familia. Hay mucho que asimilar aquí, y quiero asegurarme de que tengan la imagen completa. Así que déjenme empezar por el principio. Trabajo como arquitecto de software senior en una de las grandes empresas de tecnología en Seattle. Mi papá siempre tuvo en mente un trabajo así para mí. «La tecnología es el futuro», exclamaba con orgullo cuando me aceptaron en el programa de Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington. Él tenía un negocio de construcción rentable y no era particularmente un tipo de tecnología, pero poseía una habilidad asombrosa para predecir tendencias. A partir de la recesión de finales de los 80, papá levantó su empresa constructora desde cero. Durante algunos de los periodos más difíciles de la industria, asumió proyectos que otros contratistas rechazaban, utilizando solo una camioneta pick-up y sus herramientas. En aquel entonces, mamá me contaba que vivían en un departamento pequeño y que eran muy ahorrativos, pero papá tenía una fe inquebrantable en su visión. Solía remarcar con frecuencia: «La clave es construir relaciones, no solo edificios». Esa forma de pensar lo sacó a flote en sus primeros años difíciles. El negocio de papá era único por la manera en que trataba a clientes y empleados, incluso si eso significaba perder algunas licitaciones frente a rivales que hacían promesas de plazos exagerados. Era un firme creyente en la transparencia de costos y en los calendarios honestos. «Primero establece confianza», aconsejaba, y tenía razón. Las ganancias llegaron después. Su empresa, reconocida por asumir complejos proyectos de restauración que requerían pericia técnica y sensibilidad histórica, alcanzó prominencia en el área de Seattle a mediados de los 90, gracias a la lealtad que había cultivado con clientes y empleados. La compañía de papá sobrevivió la crisis financiera de 2008, cuando muchas constructoras quebraban. No despidió a un solo empleado durante ese periodo. En su lugar, redujo sus propios ingresos a cero y sacó una segunda hipoteca sobre su querido Mustang. Aprendí más sobre liderazgo al observar cómo manejó esa situación que en cualquier curso de administración. «Tus empleados son tu familia extendida», me decía. «Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tu negocio». En ese momento no entendía cuánto influiría su enfoque gerencial en mi propia carrera. Muchas de sus ideas las apliqué cuando me ascendieron a líder de equipo en mi empresa de software. Establecí procedimientos exhaustivos de documentación para nuestro código. De la misma forma en que él llevaba detallados registros de cada obra, yo pude guiar a mi equipo de desarrollo en medio de plazos desafiantes, gracias a su énfasis en cultivar buenas relaciones. Conocí a Emily, 34 años, en un hackathon durante mi penúltimo año de universidad. Ella ayudaba a organizar el evento mientras estudiaba administración de empresas. A pesar de mi falta de sueño, mi adicción a las bebidas energéticas y mi aspecto probablemente desaliñado, de alguna forma encontró encantador mi amor por el código. Desde la primera vez que la vio, papá se enamoró de ella. Después de nuestra primera comida juntos, me dijo: «Ella te mantiene con los pies en la tierra. No dejes que ésta se te escape». Tras graduarnos, papá incluso ayudó a Emily a lanzar su propia firma de marketing. Le presentó su red de empresarios locales, le mostró cómo redactaba sus contratos y compartió con ella sus objetivos comerciales. «Éxito no es solo lo que sabes», solía decirnos. «Es ayudar a otros a tener éxito también». Papá siempre estaba transmitiendo conocimientos y enseñando. Esos años formativos fueron especiales. Emily y yo siempre manejábamos hasta la casa de mis padres los domingos para cenar. Nos sentábamos todos en la terraza trasera que papá había construido y conversábamos de todo y nada, mientras él encendía la parrilla. Aunque no entendiera la mayoría de los detalles técnicos de mi trabajo más reciente, igual hacía preguntas profundas. Mamá solía decir con una cariñosa sonrisa: «Ahí van de nuevo con la charla de computadoras». El orgullo y la alegría de papá era la casa en sí. La compró con las ganancias de su primer gran trabajo de construcción en los años 90, un proyecto de restauración histórica que dio fama a su negocio en uno de los barrios más antiguos de Seattle. Esta hermosa casa estilo Craftsman tiene un porche envolvente y un garaje que él transformó en el taller más organizado que hayas visto. Cada herramienta está etiquetada y colocada con una precisión casi fanática. Todo tiene su lugar. Papá trataba la casa como un ejemplo vivo de su habilidad. Cada renovación estaba cuidadosamente planificada y registrada. Cada reparación, mejora y mano de pintura estaban documentadas en una hoja de cálculo detallada que mantenía al día.
Una casa es como un ser vivo, solía decir, mientras me mostraba cómo limpiar las canaletas o inspeccionar los cimientos. Mantenía una rutina de mantenimiento que incluía desde revisar el techo tras las tormentas invernales hasta cambiar los filtros de aire. Si descuidas las pequeñas cosas, se vuelven grandes problemas. Además de ser su refugio, el taller era un aula donde me enseñaba más que el uso de herramientas. Él renovó el garaje por completo, agregando soluciones de almacenamiento únicas y un banco de trabajo diseñado especialmente para enseñarme carpintería. Cada pieza de madera tiene su propia historia, decía mientras trabajábamos. La pared con el panel perforado y las siluetas marcadas para cada herramienta no era solo organización, era su forma de enseñarme que todo tiene un lugar y un propósito. Nuestro trabajo es ayudar a contar esa historia. Los fines de semana en ese garaje eran sagrados para nuestra familia. Papá y yo pasábamos horas trabajando en su Mustang de 1967. Él lo compró cuando yo tenía 12 años para restaurarlo, asegurando que sería un proyecto que fortalecería nuestro vínculo de padre e hijo. Ese auto se convirtió en un aula de lecciones de vida. Sus consejos, que aún sigo al pie de la letra, eran simples. Siempre usa la herramienta correcta para el trabajo. O, los atajos son tentadores, pero te costarán a largo plazo. Aunque papá pudo haber terminado el proyecto del Mustang en un año, le tomó 3. Sin embargo, estaba más interesado en el proceso que en el destino final. Aprendí de él todo, desde gestión de proyectos hasta mecánica básica. Tomábamos fotos de cada componente que cambiábamos, documentábamos cada paso y llevábamos un registro minucioso de nuestro progreso. Esto no se trata solo de arreglar un auto, afirmaba. Se trata de aprender a descomponer los grandes problemas en partes manejables. Esa lección resultó muy útil en mi carrera como desarrollador de software. Emily y yo compramos una pequeña casa a unos 20 minutos de la de mis padres después de casarnos. Aunque papá insistió en que la hipoteca estuviera a nuestro nombre, sí nos ayudó con el pago inicial. Necesitas construir tu propio historial crediticio, explicó. Se trata de pararte sobre tus propios pies. Mientras trabajaba con nosotros en las renovaciones del fin de semana, me enseñaba a instalar ventiladores de techo y a reparar paneles de yeso. Incluso entonces, me estaba preparando para las responsabilidades de ser dueño de una casa. Para este momento, mi carrera realmente despegaba. Acababa de recibir un ascenso a líder de equipo, supervisando a un grupo encargado de soluciones de infraestructura en la nube. Me encantaba cada segundo, aunque las horas fueran largas y la presión intensa. Durante mis descansos para almorzar, papá solía llamarme para ver cómo estaba, sin discutir nada específico. Sabía las exigencias de dirigir un equipo y supervisar el trabajo de otros. Recuerda delegar, decía, no puedes hacerlo todo tú solo, así como yo no puedo construir una casa completamente solo. Cuando papá empezó a decir que se sentía cansado todo el tiempo, nosotros estábamos discutiendo la posibilidad de formar una familia. Él siguió posponiendo la visita al médico a pesar de la insistencia de mamá. Solo estoy trabajando demasiado, decía para descartar nuestras preocupaciones. Estaba inmerso en su proyecto más grande hasta la fecha, un trato multimillonario que aseguraría la empresa por los próximos 10 años. En retrospectiva, lamento no haber presionado más para que se hiciera esos exámenes antes. Quizás las cosas habrían sido distintas. En ese tiempo, el negocio crecía con rapidez. Papá hablaba de expandirse a proyectos de restauración histórica en todo el noroeste del Pacífico y acababa de abrir una segunda oficina en Portland. Se había forjado una reputación al modernizar la infraestructura de edificios históricos sin sacrificar su carácter. Les decía a sus clientes, se trata de abrazar el futuro respetando el pasado. Ese amor por la preservación impactaba todo lo que hacía, en su vida personal y profesional. La última conversación importante que tuvimos fue sobre el Mustang. Hablaba de llevarlo a exhibiciones de autos ahora que habíamos terminado la restauración. Cuando comentó, deberíamos inscribirnos en el Pacifico Northwest Classic. Sus ojos brillaron como los de un niño. Seguía planeando el futuro hasta el final. Mostrarles a estos muchachos lo que es un verdadero muscle car. Todo empezó como una mañana cualquiera, hasta que todo cambió. Cuando mamá llamó, mi teléfono vibró mientras estaba en una reunión temprano. Estábamos en medio de una conversación importante del proyecto. Casi no respondo, pero tuve que salir a contestar. Por alguna razón, mamá lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Papá se había desmayado en una obra. Cuando llegué al hospital, él ya se había ido. Según los médicos, fue un ataque al corazón súbito y severo. Tenía solo 58 años.
Las semanas posteriores a su muerte fueron una neblina de duelo y trámites burocráticos. El funeral estuvo abarrotado. La empresa y el involucramiento comunitario de papá habían impactado a incontables personas. Proveedores, contratistas e incluso empresas rivales acudieron a mostrar su apoyo. Todos compartían una historia de cómo papá los había apoyado, aconsejado o simplemente estado ahí cuando necesitaban un confidente. Un viejo artesano me contó cómo papá lo mantuvo en la nómina a pesar de no poder trabajar durante una larga enfermedad. Tu padre entendía que el negocio trata primero de las personas, afirmó. Los empleados de la compañía estaban desconsolados. Muchos lo habían conocido por décadas y me contaban cosas que yo nunca supe. Cómo pagó los libros universitarios de la hija de un capataz, ayudó a otro durante un divorcio, o se quedó hasta tarde para enseñar a los aprendices los matices de la restauración histórica. Con fotos y notas manuscritas de clientes y empleados, la sala de conferencias de la empresa se transformó en un monumento no oficial. Nos sorprendió cuánto había planeado papá todo. Su abogado, el señor Anderson, nos citó una semana después del funeral. Sacó un enorme archivo con acordeón que decía «Protocolo de Seguridad Familiar» en la prolija letra de papá. Dentro había docenas de papeles organizados con instrucciones detalladas para varios aspectos de sus propiedades. El señor Anderson me dio un recorrido de 3 días por la documentación del patrimonio de papá. Cada carpeta con código de color contenía, además de los documentos legales, notas personales que explicaban sus decisiones. En 35 años de práctica, nunca había visto un plan patrimonial tan minucioso, comentó el señor Anderson. Papá incluso incluyó un plan de transición empresarial a 5 años con planes de contingencia para distintos escenarios. Después de eso, mamá empezó a asistir al grupo de apoyo por duelo de su iglesia. Allí conoció a Steve, 58 años. Al principio, solo lo mencionaba de pasada. Steve sugirió un gran libro sobre sanación, o Steve dijo que es normal sentirse así. Él era uno de los facilitadores del grupo y había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Aunque parecía un poco pronto, me alegraba que ella recibiera apoyo. Emily me recordó que cada quien procesa el duelo a su manera. El grupo de apoyo se reunía todos los martes por la noche. Pronto, mamá empezó a asistir a más eventos de la iglesia con Steve. Las reuniones de café después del servicio se convirtieron en almuerzos y luego en cenas. Nuestros amigos de la familia empezaron a preocuparse por lo rápido que se desarrollaba su amistad. En una reunión familiar, mi tía Jane me apartó, preocupada de que mamá estuviera apresurando las cosas para llenar el vacío que dejó papá. Los cambios en mamá se volvieron más evidentes. Cambió su corte de pelo, empezó a vestir de otra manera, e incluso tiró el jardín que papá la había ayudado a crear. Cada vez que cuestionaba estos cambios, ella respondía, «Es hora de un nuevo comienzo». La mujer que antes pasaba horas contando su vida con papá, apenas lo mencionaba ahora. Todo avanzó más rápido de lo que cualquiera imaginó. 6 meses después de la muerte de papá, mamá anunció que Steve se mudaría a la casa. James, 30 años, y Lisa, 32 años, los hijos adultos de Steve, pensaron que sería beneficioso darle vida a la casa. Intenté ser empático, pero sentía que tenía prisa por reemplazar todo lo que papá había construido. Estoy en una encrucijada ahora. ¿Cómo preservar el legado de papá sin poner en peligro la felicidad de mamá? Emily me aconseja buscar un equilibrio, pero no puedo dejar de pensar en la carta de papá. Hijo, preserva esos recuerdos. Primera actualización. Perdón por la demora en la actualización y gracias por todos los consejos que me dieron en mi publicación anterior. Han pasado 3 meses desde entonces y las cosas han empeorado. Antes me irritaba la actitud dominante de Steve, pero ahora actúa como si él fuera el dueño de la casa que papá me dejó. El mes pasado, Steve decidió iniciar un gran proyecto de restauración sin siquiera pedirme permiso. Cuando fui a visitar un fin de semana, había contratistas arrancando las estanterías empotradas que mi papá construyó en la sala. Steve los supervisaba como si fuera su propiedad, diciéndoles, «Solo tiren toda esta madera vieja al contenedor de basura». Esas estanterías fueron el último proyecto en el que papá y yo trabajamos juntos antes de que se enfermara. Eran más que simples repisas. Cuando lo enfrenté, él respondió con enojo, «Mira, hijo», con un énfasis condescendiente en hijo, «esta casa necesita entrar al siglo XXI. El gusto de tu padre ya estaba muy anticuado. Te estamos haciendo un favor al aumentar el valor de la propiedad». Le recordé que cualquier modificación requería mi consentimiento legal. Mamá obviamente estuvo de acuerdo con él, pero Steve solo se rió y dijo, «Tú, tu madre y yo vivimos aquí. No necesitamos permiso para mejorar nuestro hogar».
Mamá asintió. Steve sabe de estas cosas. Solo está tratando de ayudar. La mujer que antes amaba esas estanterías, que solía colocar en ellas su colección de tazas de té antiguas en Navidad, ahora actuaba como si solo ocuparan espacio. Le mostré los detallados planes de mantenimiento de la casa que dejó papá, pero los descartó como aferrarse al pasado. La relación con los hijos de Steve también se deterioró. James tomó el taller de papá y lo convirtió en un gimnasio de CrossFit. Mientras yo estaba de viaje de negocios, hizo una venta de garaje y se deshizo de la mayoría de las herramientas de papá. Lisa trata el lugar como su proyecto personal de diseño, repintando habitaciones y poniendo planchas de vinilo modernas en lugar de los pisos de madera cuidadosamente restaurados por papá. Una noche, después de cenar, Steve me apartó y dijo: «Como pagamos para vivir aquí, deberíamos tener nuestros nombres en la escritura. Es lo justo». Tuve que explicarle que no pagan hipoteca, porque la planificación de papá dejó la casa pagada en su totalidad. Ni siquiera pagan alquiler. Yo cubro todos los gastos de mantenimiento, el seguro y los impuestos prediales. Emily sugirió que dejáramos de hacer visitas semanales ahora que Emma está aquí. Tiene razón, nadie se beneficia del estrés en esa casa. Sin embargo, tomar distancia solo envalentonó más a Steve. Empezó a enviarme facturas por mejoras que nunca aprobé y que hacía cada vez con más frecuencia. «Deberías ser más comprensivo con la nueva vida de tu madre», dijo la hermana de mamá en una llamada reciente. Intenté explicar las intenciones de papá y mis obligaciones legales, pero me acusó de estar atrapado en el pasado. «Steve la hace feliz. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que hagan la casa a su manera?», me preguntó. Esta semana descubrí que habían eliminado las marcas de crecimiento que registraban mi estatura desde los 3 hasta los 18 años en el marco de la puerta de la cocina. Cada cumpleaños, papá me medía y escribía la fecha junto a cada marca. Es solo un marco de puerta viejo. «No podemos conservar cada pedazo de madera solo porque tu padre lo tocó», comentó mamá al enfrentarla por eso. «Ahora paso más tiempo sentado en la vieja silla de papá, el único mueble que pude conservar, en mi propio garaje. El señor Anderson me aconseja empezar a considerar soluciones a largo plazo. Legalmente, la casa es mía, pero tarde o temprano tendré que tomar decisiones difíciles sobre su destino. ¿Cuándo vale más ser el malo que preservar el legado de tu padre? ¿Y cómo defiendes la posición moral correcta cuando toda tu familia se opone a ti?» Actualización 2. Agradezco sus consejos sobre mi publicación anterior. La situación ha llegado a un punto crítico, y finalmente tomé una decisión que probablemente lo cambiará todo. La semana pasada hablé con mi asesor financiero sobre la situación de la casa. El valor de las propiedades cercanas ha aumentado un 40% en los últimos 3 años y podríamos obtener un ingreso de alquiler considerable, suficiente para cubrir la futura educación universitaria de Emma. Durante la conversación, me di cuenta de que había estado tan concentrado en los aspectos sentimentales que no consideré las implicaciones financieras de permitir que mamá y Steve vivieran gratis. Todo se descontroló. Cuando hablé de esto con mamá en nuestra conversación semanal, ella gritó por teléfono: «No puedes hacernos esto, esta es nuestra casa. Steve ha trabajado muy duro en ella». No quiso escuchar cuando traté de explicar que solo estaba contemplando mis opciones. Siguió hablando de todas las mejoras que habían hecho, sin reconocer que nunca las aprobé. Una hora después, llamó Steve. Estaba alterado, con un tono distinto de su arrogancia habitual. «Escucha», anunció. «Hemos construido una vida en esta casa porque extrañas a tu padre. No puedes venir a arruinarlo todo». Cuando intenté explicarle los asuntos financieros, me interrumpió diciendo que ahora tenían capital de sudor invertido en la propiedad. Le recordé que la casa era mía legalmente. «Hay una razón por la que tu padre te la dejó», le dije. «Tu padre ya no está», respondió. «Tienes que pensar en los vivos». Hablé con Emily y con el señor Anderson antes de decidirme al día siguiente. Cuando llegué a la casa, mamá y Steve estaban enfrascados en otro proyecto de remodelación. Habían empezado a arrancar las molduras originales del comedor, esas que papá había mandado hacer a medida para encajar con el estilo antiguo de la casa. Esa imagen me dio más determinación. Les di 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá estalló en llanto de inmediato, acusándome de ser insensible y cruel. Steve intentó intimidarme, argumentando que yo no podía echarlos a la calle. Empezó a enumerar sus lazos locales, su trabajo, la iglesia, sus amigos del vecindario. Me mantuve sereno y firme, como papá me había enseñado al enfrentar situaciones difíciles. «Esta es mi propiedad», declaré. «Papá me la dejó por una razón, y estoy ejerciendo mi derecho legal como propietario.
Las mejillas de Steve se sonrojaron y comenzó a enumerar todo el dinero que habían gastado en mejoras. Le informé que, en realidad, el valor histórico de la casa se había visto disminuido por esas alteraciones no aprobadas. Cuando Lisa regresó a casa y se unió a la discusión, todo empeoró. Mamá utilizó el embarazo de Lisa como palanca emocional de inmediato. ¿Cómo puedes tratar así a tu hermanastra embarazada? Ella va a tener un bebé. Aunque el embarazo de Lisa sea importante para ellos, tuve que aclararles que eso no afecta mis derechos sobre la propiedad y que ella no es mi hermanastra. Desde entonces, ha habido un asalto constante de manipulación emocional. Toda la familia de mamá se ha unido en mi contra. Su hermana llamó llorando, diciendo que sus padres querían asegurarse de que mamá estuviera a salvo. El hermano de Steve, que es agente inmobiliario local, dejó mensajes sobre lo difícil que está el mercado de alquiler. Incluso primos lejanos, a quienes apenas conozco, me envían largos mensajes sobre valores cristianos y lealtad familiar. Lo más difícil es tratar con amigos de la familia que me conocen desde niño. Gente que creció conmigo ahora me dice lo decepcionada que está por mis decisiones, y cada llamada se siente como otra pequeña traición. Algunos incluso afirman que estoy dañando la reputación de papá en el vecindario. El problema es que esto no se trata de crueldad ni de obtener ganancias. Se trata de honrar los deseos de papá y preservar lo que él creó. Ha sido bastante doloroso ver cómo desmantelan metódicamente cada rastro de él. La casa era su legado. He pagado todos sus gastos, les he permitido vivir sin pagar renta durante años, he soportado sus cambios no autorizados, pero eventualmente, basta es basta. Tienen 2 semanas para hacer nuevos planes. Me niego a ceder ante las constantes súplicas de mamá para darles más tiempo. El señor Anderson dice que la ley está completamente de mi lado y que he sido más que generoso. Él me está ayudando a redactar los documentos oficiales de aviso de desalojo, asegurándose de que todo quede perfectamente documentado. Sé que esto me hace ver como el villano en la historia de ellos, pero a veces, defender lo que está bien implica tomar decisiones difíciles, aunque otros no estén de acuerdo. Papá me enseñó eso. Actualización 3. Tercera actualización. Agradezco a todos su ayuda en este momento tan difícil. Las cosas han llegado a un desenlace inevitable, así que esta probablemente será mi última actualización. Les di a mamá y Steve un plazo de 2 semanas, pero ya ha vencido. Estas últimas 2 semanas han sido las más largas de mi vida, llenas de culpas, manipulación emocional constante y esfuerzos cada vez más desesperados para que cambie de opinión. Mamá hizo todo lo posible. Me llamaba cada día, oscilando entre la furia y las lágrimas. Un día me decía, te cambié los pañales, renuncié a todo por ti. Al siguiente, gritaba enfurecida. Steve también cambió de estrategia, intentando negociar en vez de intimidar. Ofreció firmar un contrato de arrendamiento formal y empezar a pagar renta. Pero, dada su conducta y la destrucción de la casa de papá, no podía confiar en que cumplieran con lo acordado. Cuando llegué a la casa, había gente reunida en el césped frontal. 3 días antes de la fecha límite, mamá había organizado a amigos de la iglesia, familiares e incluso algunos ex socios comerciales de papá. Habían preparado declaraciones sobre obligaciones morales y responsabilidades familiares, algo así como una intervención. Escuché a la gente criticarme por ser un mal hijo. Durante 2 horas, el pastor de mamá habló sobre honrar a tus padres. La antigua secretaria de papá recordó su generosidad con lágrimas en los ojos. Mi maestra de primaria incluso vino a recordarme los valores que papá intentó inculcarme. Lo más difícil fue cuando Lisa se levantó y habló del estrés que podía afectar a su bebé, cubriendo su vientre mientras mamá lloraba a su lado y algunas mujeres de la iglesia me miraban con odio. Fue una lección magistral en manipulación emocional. Pero durante esta emboscada sucedió algo inesperado. Sentí una extraña sensación de calma al escucharlos hablar de papá. Gente que ni siquiera asistió a su funeral ahora proclamaba saber lo que él hubiera querido. Casi podía oír la voz de papá en mi mente. Mantente firme cuando sabes que tienes razón. Me levanté y hablé al grupo. Les conté cómo papá lo había planeado todo cuidadosamente para asegurar el futuro de su familia, cómo había construido esa casa con sus propias manos. Les mostré fotos de las alteraciones no autorizadas de Steve, incluyendo los elementos históricos que arruinó y el trabajo artesanal que reemplazó con materiales modernos y baratos. Luego les leí una carta de papá, donde explicaba sus razones para dejarme todo.
Algunos de los socios comerciales mayores asintieron al escuchar sus palabras sobre la confianza, la responsabilidad y la preservación de su legado. Ellos entendían, lo conocían de verdad. Poco después, el grupo se dispersó. Algunos se veían reprobadores, pero la furia justiciera se había desvanecido. Otros se disculparon en voz baja al retirarse. Sin decir más, mamá y Steve volvieron adentro. La mañana del plazo final llegué con el señor Anderson y un cerrajero. Aunque no era necesario, contraté a una empresa de seguridad por si acaso. La casa estaba desierta. El resto de sus pertenencias estaban en la camioneta de Steve. Mamá se negó a mirarme. Steve no pudo evitar un último comentario sarcástico. ¿Contento contigo mismo? Tu padre estaría muy orgulloso de cómo has tratado a tu madre. No le respondí. Papá lo sabría. Sé que él contempló esta posibilidad. ¿Para qué si no habría sido tan explícito en su testamento? Caminé por la casa después de que se fueron. Subestimé el alcance del daño. Materiales de calidad básica reemplazaron las piezas originales. Pintaron encima o retiraron el trabajo artesanal de papá. El taller, donde pasamos tantos fines de semana, había cambiado por completo. No tengo intención de exigir indemnizaciones, pero el señor Anderson documentó todo por posibles consideraciones legales. Solo quiero dejar este capítulo atrás y concentrarme en reparar lo que sea posible. Ya contacté a algunos de los viejos amigos artesanos de papá y están dispuestos a ayudar a reconstruir algunas características que se perdieron. Por ahora, mamá se queda con su hermana. La mayoría de mis parientes han dejado de hablarme. Algunos llaman ocasionalmente para reprenderme. En las redes sociales, los hijos de Steve siguen publicando actualizaciones sentimentales sobre su pobre madre desalojada de su hogar, pero cada vez menos gente responde. A lo largo de todo esto, Emily ha sido mi pilar de apoyo. Cuando empiezo a dudar, ella me recuerda la carta de papá, la confianza que él tenía en que tomaría las decisiones correctas. Eventualmente le contaré a Emma sobre su abuelo y el legado que intentó preservar, pero ahora es muy pequeña para entender lo que sucede. Estoy trabajando con un experto en restauración para devolverle a la casa su estado original. Podremos preservar el espíritu de lo que papá creó, aunque no quede perfecto. Algunas cosas no se pueden revertir. Primero restauraré el taller. Quiero que sea el mismo lugar donde mi hija aprenda, así como yo aprendí de mi padre. A veces, ser el villano en la historia de alguien más es el precio de hacer lo correcto. Quizá nunca pueda reconstruir las relaciones que perdí, pero puedo vivir con el hecho de que protegí lo que mi padre confió en mí. Como decía papá, la integridad consiste en hacer lo correcto incluso cuando duele, y no en tomar el camino fácil. Creo que él lo comprendería. Esta será mi última actualización. Gracias a todos por su apoyo en este viaje.